de las promociones más esperadas del año empezó. Me estoy refiriendo a la promoción del multifocal en la óptica Estela Ginchuk. Durante todo junio tenés 2x1 en lentes multifocales. Compras un par y te llevas el segundo de regalo, porque aquellas personas que usamos multifocales sabemos lo importante que es que se pueda ver bien en las 3 distancias: lejos, intermedia y cerca. Y el segundo par, que es de regalo, vos lo podés elegir blanco o puede ser de sol también. Así que la verdad te cambian la vida. 2x1 en multifocal solo en la óptica Estela Ginchuk. 20 años está cumpliendo además al servicio de tu salud visual. Bien, vamos a cambiar de tema en esta parte del programa. Vamos a estar analizando una investigación que hizo el Sindicato Médico del Uruguay, que pone foco en varios temas, pero hoy nos vamos a concentrar, si le parece, Gustavo Greco, gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. En este momento, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, en uno de los temas de esta investigación, bueno, que de verdad genera bastante sensibilidad, complejidad, y sobre el que hemos estado hablando últimamente a partir de experiencias individuales, ¿no? De personas que plantean que se haga un debate a fondo y que se legisle sobre eutanasia, suicidio asistido. Vamos a repasar algunos de los datos que arroja esta información y después directamente lo debatimos aquí. El 68% de los uruguayos dice que está de acuerdo con la eutanasia y el 14% cree que está de acuerdo aunque no totalmente seguro. Por el contrario, 15% dice que está en desacuerdo. Estas conclusiones son de un estudio de opinión pública de equipos consultores encargado por el Sindicato Médico del Uruguay. Si bien las opiniones a favor de la eutanasia son mayoritarias en todo el país y en distintas edades a partir de los 18 años, el estudio señala que son más frecuentes en Montevideo que en el interior, entre las personas que tienen entre 30 y 44 años y entre las mujeres más que en los hombres. En cuanto al suicidio asistido, el 44% manifestó que está de acuerdo sin dudas y 18% dijo que probablemente sí esté de acuerdo. 34% dice que está en desacuerdo o probablemente en desacuerdo. Esta investigación de opinión pública fue realizada a mediados de mayo por teléfono sobre una muestra representativa de personas mayores de 18 años. A nivel parlamentario, el diputado colorado Ope Pasquet presentó recientemente un proyecto de ley para regular la eutanasia y el suicidio médicamente asistido para quienes padecen una enfermedad incurable en fase terminal o experimentan dolores insoportables sin posibilidad de alivio duradero. Bien, la primera pregunta en realidad es qué lleva al sindicato médico a hacer esta investigación. Convengamos que hay toda otra parte de este estudio que remite al vínculo paciente-médico. Me hace acordar un poco a ese análisis que podríamos hacer hoy de, bueno, si el médico hoy, ¿cuál es su rol en comparación con el de Barrán? Y planteaba, ¿no?, un par de siglos atrás. Pero es interesante, ¿eh? Por supuesto. Es muy interesante. Por supuesto. ¿Qué los lleva a hacer esta investigación? Bueno, el final de la vida es un tema complejo en cada sociedad, en cada cultura. Para cada uno de nosotros es un tema que hay personas que lo abordan, que lo abordamos, y personas que directamente no piensan o niegan el tema. ¿Se entiende que puede ir en contra de su propia vocación, salvar vidas, tener que pensar en cómo terminar con ellas? Nosotros convivimos con el final de la vida. Parte de nuestro trabajo, parte de nuestra tarea es transitar junto a las personas, junto a los pacientes, ese trayecto final que es parte del ciclo de la vida. No lo disociamos. Y siempre perdemos porque las personas, todos vamos a morir, todos vamos a fallecer en algún momento. Nuestro deber, nuestro mandato ético es acompañar ese proceso, intentar evitar ese proceso cuando es posible, y cuando no es posible, que ese proceso sea digno, centrado en esa persona, sin dolor, sin sufrimiento, con la adecuada continencia psicológica, familiar, social, de tal manera que no sea lo que pasa o lo que puede ocurrir algo traumático o lleno de dolor. Bien, el tema es que ahí la medida de la dignidad es algo absolutamente personal. Cada ser humano y cada entorno familiar tiene su propio umbral de lo que entiende es la dignidad en el último momento de tu vida.
Y de hecho, me imagino que una opinión pública tan favorable con aprobar y legislar en esta materia, y es de sentir que uno tiene derecho a cuándo poner el fin, puede generar un desafío para el criterio de dignidad que otrora marcaran los médicos, ¿no? Sin duda que sí, y es uno de los puntos a debatir. Yo creo que la palabra clave de toda esta iniciativa que hemos tomado es debate, ¿no? Nosotros, en el marco de los 100 años del Sindicato Médico, planificamos una serie de actividades. Cada uno de nuestros grupos y comisiones de trabajo planificó una serie de actividades que todo se vio alterado por la pandemia, pero la Comisión de Bioética y Derechos Humanos, y dado que el tema se comenzó a discutir en la sociedad, digo, bueno, vamos a aportar como insumo al debate, como insumo a la discusión, un elemento objetivo, porque si no estamos en la discusión con el caso anecdótico, y bueno, a ver, ¿cuál es el pulso de la sociedad respecto a este tema? ¿Cuál es la sensibilidad de la sociedad? Primer objetivo con este tema. Porque que le interrumpa. Ahí hay un tema clave, Victoria, que es, siempre pensamos a punto de partida de un caso, y tenemos que empezar a pensar, creemos, que todos somos ese caso, o potencialmente ese caso. Y realmente es un impacto cuando lo pensamos en nuestra realidad, ¿no? Cuando el hilo conductor de vida, la expectativa, las proyecciones, que incluso trascienden a nuestra propia muerte, ¿no? Con la familia, además, se ven interrumpidas o se ven sacudidas por una enfermedad que no necesariamente impone un dolor físico irreparable, porque el dolor físico es una cosa, pero hay muchas formas de dolor o de sufrimiento irreparable. Y bueno, creemos que es bueno, que es sano, que es maduro como sociedad abordar este tema en conjunto. ¿La diferencia entre eutanasia y suicidio asistido? La eutanasia es el acto médico que provoca la muerte de la persona a solicitud de la misma y luego de cumplir una serie de requisitos o condicionantes. El suicidio asistido es poner a disposición de esa persona aquellas herramientas, fármacos o lo que se entiende necesario para que la persona ejecute por sí misma el acto de finalizar con su vida. Bien, para los médicos, uno u otro, ¿le genera mayor o menor conflicto de conciencia? No, tienen básicamente la misma connotación. En el suicidio médicamente asistido, el médico no es quien actúa. Pero en realidad el abordaje, más allá del abordaje médico o de cómo los médicos nos plantamos ante esto, es el abordaje de la sociedad, ¿no? Es el abordaje de la persona y del derecho de la persona. Porque, ¿por qué surge esto? Surge porque hoy, 2020, y transcurridos años y decenas de años, el derecho de las personas, el principio de autonomía, el principio de decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia enfermedad y el curso de su vida, es un reclamo muy fuerte en la sociedad. Y de hecho está reflejado en la encuesta. Un 74% de las personas manifiestan que su decisión está por encima de la recomendación médica o de la sugerencia médica. Es muy fuerte ese dato. Permítanme ponerlo justamente a debatir en el panel. ¿Es un tema en el que has pensado alguna vez? No por el momento. Evidentemente uno a medida que va avanzando en su vida va pensando en determinadas cosas. A mí por un tema de edad no me sucedió todavía. ¿Lo entenderías como un derecho básico yo creo tuyo? Que el derecho a la vida es algo personalísimo. Y creo, yo por lo menos es lo que pienso, que cada uno tiene que tener la potestad de decidir cuándo poder finalizar con la vida que tiene, en determinadas condiciones y lógicamente con determinado raciocinio, ¿no? Que pueda incidir en que diga, bueno, yo hasta aquí llegué. Nadie me puede decir a mí cuándo yo tengo que seguir viviendo siempre cuando esté sufriendo. Me parece que es un tema, hay veces, por lo menos lo veo así, que quizás es como que de pronto tus familiares deciden por vos, ¿verdad? Pero en realidad no saben exactamente lo que yo estoy sufriendo. Es como algo que digan, bueno, yo decido por vos, pero no me sale exacto la palabra ahora, pero creo que es algo personalísimo. Bueno, a ver, lamentablemente hay 8 o 9 países en el mundo que tienen la eutanasia en forma legal. O sea que eso sí será un tema complejo, que nada más que 7 u 8 países
son los que tienen aprobado la eutanasia en forma legal, ¿no? Permítame que lo complejice aún más, porque un escenario es cuando uno está visualizando a una persona ya bastante mayor, que está padeciendo una enfermedad que no tiene marcha atrás, ¿no? Que desde la medicina se considera que está para paliativos y más nada. Pero otro escenario es una persona joven que padece uno de esos dolores que no son físicos, que son del alma, que puede tener que ver, bueno, con una profundísima depresión y que también tiene ganas de parar. Claro, estamos formados para entender que en realidad hay que ayudar a esa persona, porque no es que no quiera vivir, no quiere vivir la vida que está teniendo en ese momento, hay que buscarle la vuelta para que... ¿Hasta cuándo? ¿También forma parte del suicidio asistido? ¿Ese escenario? Hay muchas patologías que pueden llegar a provocar sufrimientos Y en personas realmente jóvenes. insoportables. Enfermedades neurodegenerativas Sí. que llevan a la persona a una pérdida de fuerza y una dependencia total, traumatismos raquimedulares, accidentes cerebrovasculares, el Alzheimer, que pone a la persona en una situación que realmente cuando se proyecta y se ve en un deterioro cognitivo de tal magnitud que ya no es, bueno, entonces hay muchas circunstancias que pueden ponernos en lo que puede ser definido como un sufrimiento horrible, y nosotros podemos testar, y eso también es un dato que lo pusimos en la encuesta, ¿no? Hay una ley de voluntad anticipada que permite hoy dejar por escrito ante escribano o ante testigos: yo no quiero una quimioterapia, no quiero X, ¿no? Llene el espacio en blanco. Y solamente el 22% de la población conoce que esa ley existe en nuestro país. Pero remite al encarnizamiento terapéutico famoso, es distinta la escena, ¿no? Sí, y también dijiste una palabra que es clave en este escenario, que es cuidados paliativos, ¿no? Los cuidados paliativos son una disciplina médica que acompaña a un paciente en esa etapa, no necesariamente la etapa terminal, sino todo el proceso ante una enfermedad irreversible, incurable, con una continencia psicológica, familiar, espiritual, religiosa y, por supuesto, con un arsenal terapéutico que cure el dolor o que calme el dolor físico. Pero tengo derecho a pedir que no quiero llegar ahí. Exactamente. ¿Qué opinan de este lado? Yo sí lo he pensado en lo personal y sí lo he vivido a nivel familiar y apoyo estas iniciativas. Y además hubo un dato de la encuesta que me llamó mucho la atención, y es que el 48%, prácticamente la mitad de los encuestados, no conoce que hay en este país leyes que regulan derechos y obligaciones de los pacientes. Claro. Y me parece un dato muy fuerte que avala esta iniciativa del Sindicato Médico de encuestar, porque estamos hablando de la mitad de los encuestados. Eso sí me llamó mucho la atención. Yo pensé que hay un mayor conocimiento de... Es una de las leyes fundamentales de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Los derechos y deberes de las personas y de los pacientes es clave. A saber, a estar informado, a que te digan cuándo y qué, si todo o parte, ¿no? Y la confianza con el médico. Fundamental para tomar decisiones. Vero. Bueno, creo que la iniciativa del sindicato la felicito, porque me parece que es tiempo de dejar de ser hipócritas en algunas cosas y de asumir que nos toca lidiar con realidades, que a todos nos va a llegar ese momento, a otros nos ha llegado a través de nuestros familiares más temprano y hemos tenido que estar allí muy pendientes, y sabemos que es muy difícil para los familiares, para los pacientes, pero también es muy difícil para el cuerpo médico. No sé si están preparados para trabajar de esa manera, ¿no? Dice, bueno, convivimos todos los días, pero ahora, por ejemplo, con esta realidad del COVID, escuchaba lo que sucede en otras partes del mundo, equipos médicos especializados para acompañar a los pacientes y para acompañar a los familiares en estos tramos finales, incluso con la cuestión de no poder hacerlo físicamente, ¿no? Entonces, realmente pensaba, ¿cuánto nos falta poner sobre la mesa el tema de la muerte, de ese tramo final, de verlo como una extensión de lo que es una vida digna? Creo que todos luchamos por tener una vida digna, tenemos que luchar también por tener una muerte digna y porque nuestros familiares puedan tenerla. Me planteo algunos problemas de reglamentación, ¿no? De cómo, por ejemplo, cuándo,
quiénes, todo eso que tú manifestabas, por supuesto que sí, que comparto esas inquietudes de cómo sería luego bajar a tierra esas iniciativas, pero me parece que podríamos comenzar por algo, que podría ser lo del suicidio asistido, que lo veo con mayor claridad, para después ir a otras cosas más grandes en materia de legislación. ¿Ves con más claridad suicidio asistido que eutanasia? Sí, lo veo un... Pero ahí es donde se abre la brecha de que puede no querer vivir más una persona por un dolor, Bueno, insisto, pero me del parece alma que puede ser que fuertísimo, habría, por supuesto. Y eso, ¿cómo lo maneja un médico? Por eso, veo que son cuestiones difíciles de reglamentar, pero me parece que la voluntad estaría más clara y allí hay una decisión que toma la persona. Habría que ver algunos elementos respecto al dolor, cómo se puede medir eso y demás. Sí. Son todos asuntos y escenarios complejos de cómo reglamentar. En algunos escenarios es más fácil visualizarlo. Exacto. Y en otros se vuelve más complejo. Pero me parece que lo que tenemos que entender es que es una necesidad hablar sobre cómo nos morimos los uruguayos y cómo queremos morirnos. Bien. El gran problema es que nos suicidamos demasiado. También. Que no es lo mismo, pero estamos, ¿no? Bueno, el que se quiere suicidar no plantea suicidio asistido, digamos. Victoria, por eso me refería a no ser hipócritas y poner sobre la mesa, bueno, las caras de las cuestiones que no nos gusta conversar, pero que están. Es que durante mucho tiempo ustedes recuerdan, ¿no?, que hablar de algunos temas, suicidio en concreto, era desaconsejado por aquello de las conductas imitativas. Bueno, no sé en qué estamos hoy en ese análisis, pero es un dato al que no le hincamos el diente y, de verdad, dice mucho, hasta de carencias de nuestro sistema de salud. Porque 2 personas por día, ¿no? Más o menos. Yo pensaba y estaba escuchando y en realidad me parece que es más fácil regular el tema de la eutanasia que el suicidio asistido. Porque en realidad muchas veces, y eso viene a lo hipócrita que a veces somos, cuando hay una persona que está internada y que ya está en la fase terminal, los familiares piden el famoso cóctel para parar el tema, ¿no?, del sufrimiento de la persona y el de las personas que están ahí esperando los últimos momentos y que se prolonga y que no saben. Entonces, me parece que eso es más fácil, la eutanasia, que el suicidio asistido, porque el suicidio asistido tú le estás dando a un tercero las herramientas para que ayude a la persona y después quién la sostiene. En cambio, me parece que cualquiera que haya estado cerca de personas que están graves o en los últimos momentos entienden que prolongarle el sufrimiento es peor que ponerle fin a la vida. Entonces, me parece que por ese lado es una iniciativa que está buena, que le pone fin a la hipocresía del famoso cóctel y por otro lado le ayuda a la persona a tener un fin digno. O sea, ¿qué tanto quiero yo como ser humano seguir vivo, pero a qué costo? ¿No? A ver, el cóctel no es una hipocresía y yo quiero sacar la palabra cóctel de todo esto. No está el mito del cóctel. Cuando hablamos de esto, hablamos de cuidados paliativos. Hablamos de acompañar el proceso final hacia la muerte cuando es un hecho irreversible y se necesitan dosis, las que sean necesarias, de morfina o similares para sacar de ambiente y para calmar el dolor. Eso es una obligación médica, eso no es una hipocresía. No, hipocresía de los familiares. Eso es el mandato que nosotros tenemos para hacerlo, sí, ¿no? Obviamente, eso puede generar una situación que se resuelve en un corto plazo, a veces no en un corto plazo. Pero eso es una disciplina médica para la cual los médicos necesitamos mejor formación aún, ni que hablar para eutanasia, eso, ni que hablar, estamos mucho más lejos de eso, simplemente estamos empezando a pensar, y que necesita un fuerte impulso de la autoridad sanitaria para que todas las instituciones que deben tener equipos de cuidados paliativos hoy en su funcionamiento, para que nadie muera con dolor, nadie muera con dolor. Uruguay está lejos de eso, el consumo de morfina por habitante está lejos de lo recomendado para que esa situación se dé. Pero, bien, como tú decías, Victoria, aún así, aún existiendo el mejor de los escenarios de ofrecer los mejores cuidados paliativos a una persona, puede no ser suficiente. Exacto. Puede no ser suficiente, porque hay pasos previos a eso, porque hay otras condicionantes. No es contraponer una cosa con la otra, es pensar desde el derecho de la persona a decidirlo. Yo
Solamente quiero decir que además que el sindicato médico en esto no está tomando posición ni está fomentando. Yo quiero ser muy claro en eso. Quería preguntar, supongo que entre el propio cuerpo médico eventualmente se harán encuestas, ¿no? Como la ¿Y vida. usted qué Tenemos la segunda parte, advierte? la segunda parte está en curso entre los médicos. Entre los bien, porque visualiza que va a coincidir con la encuesta de la opinión pública. En general sigue la opinión pública, cuando Porque hay una encuesta... ustedes, en el caso de la eutanasia, serían quienes tienen que llevar adelante el acto, ¿no? Sí. Ya hemos visto objetores de conciencia con otras cuestiones. ¿Es así? También aquí va a existir. Y es altamente probable que haya un alto porcentaje de colegas que, que lo argumenten por eso. Y es válido, es parte de eso. Pero lo vamos a saber cuando hagamos la segunda parte de la encuesta que está en curso, dentro de los profesionales de la salud y dentro del colectivo médico, justamente para poder responder esa pregunta. Bien. Nosotros entendemos que en esta etapa... es hablarlo, ponerlo sobre la mesa. Es hablarlo. Bien, enfrentarlo. ¿También faltan garantías para el cuerpo médico? Bueno, a ver, hoy es un delito. Hoy, si yo cometiera eutanasia a pedido y respetando el derecho de un paciente, es un delito. Por eso se necesita una ley. El Código de Ética Médica lo pena, es una falta ética. Claro. Entonces, y claro... Imagínate las personas, perdón que lo interrumpa, Gustavo, esos matrimonios donde uno de los dos está sumamente enfermo, padeciendo agonía, y la otra persona, ¿no? que es testigo, que no puede evitarle el sufrimiento. ¿Cuántas veces se da esa conversación? Y uno que no quiere que el otro termine preso y el otro que no quiere verlo sufrir. Digo, sin duda que es tiempo de hablar de estas cosas, evidentemente. Esa situación se da todos los días y muchas veces por día en nuestro sistema de salud. De las 32.000 personas que mueren en Uruguay, hay un alto porcentaje que muere de esa manera, ¿no? Me toca en mi especialidad, pero también en todo, que hay personas que sí lo han hablado y que yo no quiero esto. Una secuela de un accidente cerebrovascular que deja a la persona hoy lo postrada. hablas y por más que firmes un papelito con algún amigo, es ilegal. Puede ir presa la persona. Retirar las medidas de sostén vital en una terapia intensiva o en una sala de internación o en el propio domicilio y administrar sedación y calmantes para que no haya sufrimiento no es ilegal. No, me refiero a una persona que no está ni dependiente. Pensando en, no sé, un accidente, una ACV, que la persona no está conectada a ninguna máquina, pero la verdad, calidad de vida, cero. Se lo deja ir. Si ese es el deseo de la persona manifestado, si eso es hablado con su familia, si eso es consensuado con la familia. Pero se lo deja ir, ¿qué quiere decir? Estoy hablando de una persona que no necesita máquina ninguna y que puede seguir viviendo años en su casa. Sí. Con muy poca actividad y dependencia. Sí, claro. Pero la persona necesita nutrirse, la persona necesita... y se quita todo sostén y se deja evolucionar a la persona, dándole el confort necesario para que pueda fallecer dignamente. Porque una persona deja de ser una persona. Una persona en esas circunstancias deja de ser una persona, realmente. Lo que transforma el dolor es y el emocional también. Doctor, habría 1000 preguntas más para hacer sobre este tema porque es de verdad muy, muy interesante y pareciera que ya hace rato tendríamos que haberlo puesto sobre la mesa. Porque además no podemos importar recetas. No, exacto. Porque es nuestra idiosincrasia, es nuestra cultura, son nuestras creencias, son nuestras vivencias, somos nosotros mismos. Deduzco que si el sindicato médico está en estos temas y en esta investigación y demás, es porque está tranquilo como se viene manejando desde el comité de expertos la pandemia. Sin duda que sí. Creemos que el control relativo de la pandemia que tenemos obedece a múltiples factores. Sí, sin duda. Desde el posicionamiento del gobierno, del presidente hacia abajo, todos encolumnados en lo que el comité de expertos recomienda, poner la ciencia como soporte y la evidencia científica como soporte de las decisiones políticas, eso es una muy buena decisión. Todo esto nos toma en un sistema de salud muy sólido, con una buena inversión en salud, con un acceso universal, que es algo que no todos los países lo tienen, con una política de testeo y de encapsulamiento de los brotes
y con una trazabilidad de todo el entorno que ha permitido contener la diseminación en cada uno de los lugares donde está ocurriendo, y vemos, tenemos en la frontera seca en este momento el mayor problema, pero lo hemos tenido. Pero bueno, por supuesto que la respuesta de la sociedad al exhorto a una cuarentena no obligatoria, como se hizo, nos ha sorprendido a todos, para bien, y todo eso ha ido sumando. Todo eso ha ido sumando. Hoy, el encontrar una explicación única... Sí, para el por qué vamos comparativamente con la región... en la foto el de hoy, relativo éxito, no, relativo control, así, ¿no? Es así. Mantengámonos allí. Es así. Greco, muchísimas gracias por habernos acompañado y en este contexto un saludo para todos los cuerpos médicos integrados o no al sindicato y a los no médicos y no técnicos que también acompañan por allí, ¿no? Todo el Equipo, personal somos de equipo. salud. Exacto. Hacemos la última pausa, última, ¿no? Sí. Y ya venimos.